Aleluya. En el verso 12 del capítulo 4 de Mateo, escuchamos las próximas palabras. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Eso lo puedes encontrar proféticamente escrito en Isaías capítulo 9, los primeros 2 versos. Verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el comienzo del ministerio de nuestro Salvador públicamente. Obviamente él desde joven se sometió a la autoridad de su Padre Celestial y de sus padres terrenales. A los 12 años de edad ya él, un hombre, aunque todavía se tenía que someter a sus padres y seguir creciendo, y verdad, había un ritmo muy lindo en la comunidad judía en ese entonces de aquellos que seguían la ley de Dios. Y Jesús se sometió a la ley. Él cumplió todo, y a los 30 años él entonces, que es la edad en donde un maestro públicamente judío puede empezar a ejercer el oficio de rabino, pues él cumpliendo, tú sabes, solo para que la gente supiese que él iba a obedecer la palabra de Dios, y aún hasta unas costumbres él seguía, pero después les traía regaño si dejaban que las costumbres fuesen más importantes que la palabra de Dios y cumplirla. Porque de nada nos sirve hablarla y no practicarla, hermanos. Tenemos que ser no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Aleluya. Y aquí vemos que él declara: arrepentíos. ¿Por qué? Porque es necesario que una persona se arrepiente, que reconozca que ha quebrado la ley de Dios y un día estará delante del rey. Bueno, porque en el reino de Dios se trabaja en luz, y Dios, que es tan bueno, quiere que tú sepas y estés preparado para que cuando Él pase lista, tu nombre esté escrito en el libro del Cordero de Dios. Hermanos, si tu nombre no está escrito en el libro del Cordero de Dios, en el libro de la vida ahora mismo, entonces tú estás un latido de perecer, una eternidad aparte de Dios y todo lo que Él creó, su amor, la luz. Hermanos, no quieres perecer sin el Señor. Andando Jesús, verso 18, junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, esto es el Señor Jesús, le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, cuando el Señor te ve en tu oficio terrenal y tú conectas ojos con Él y tú reconoces esa predicación de Él de arrepentíos, reconoces que Él es el Mesías que había sido profetizado en Isaías 9, entonces tú puedes declararlo Señor Jesús, porque ahora reconoces quién Él es, el soberano Rey, el amo del universo, y te pide que lo reconozcas como el Dios soberano, y Él te otorga paz, entrada en su presencia por medio de su sangre bendita que Él derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años casi, para redimirte de la maldición del pecado, porque Dios es amor. Pero como Dios es santo, Él te quiere purificar y santificar con su sangre bendita. ¿Por qué dirás? Porque Dios, que hizo el universo después del pecado del hombre, Él declaró para que el hombre pudiese regresar en una relación justa con su creador, había que derramar sangre de un ser viviente para cubrir el pecado de esa persona, porque esa sangre iba a declarar la muerte de Jesús un día en el futuro. Por lo tanto, tan pronto Adán y Eva pecan
y el Señor los confronta y ellos excusan su culpa, no piden perdón, sino que culpan a otra persona. ¿Qué es lo que hace el Señor? Les deja saber que la ropa que ellos se cosieron de unos árboles, de unas hojas de unos árboles, no los cubría su desnudez. Él tenía que cubrirlos con la piel de un animal que él había sacrificado. Y ahí vemos cómo el patrón de muerte entró en el mundo por el pecado de Adán. Pero Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Amén, hermanos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Yo espero que allí en su hogar estén aplaudiendo y alabando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor establece el método de ofrecerle un sacrificio a Dios, entonces vemos a los primeros dos hijos de Adán y Eva, a Caín el mayor y a Abel. Ambos ofrecen sacrificio, pero el sacrificio de uno es aceptado y el sacrificio del otro es rechazado. ¿Por qué? Porque uno lo hizo de acuerdo al patrón que Dios inició en el huerto del Edén. ¿Me entienden? Que es el sacrificio de un corderito, ¿verdad? Y entonces Abel obedeció y Dios aceptó su sacrificio. Los teólogos, mucho más inteligentes que yo, creen que la manera en que se sabía que Dios había aceptado el sacrificio es porque cayó fuego y lo consumió el sacrificio. No hay evidencia de eso, pero eso es lo que los judíos han pasado adelante. ¿Y qué ocurre con el sacrificio de Caín? Él se esforzó mucho. Él trabajó la tierra y el Señor había declarado que con el sudor de su frente iba a recibir el fruto. O sea que él hizo trabajo bien duro, fuerte. Pero sabemos lo que declara la palabra en el Salmo. Aleluya, vayan conmigo al Salmo 127. Y dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre. Hermanos, quiero que sepan que la palabra de Dios es tan poderosa, pero si tú vives tu vida no establecida sobre la roca que es Cristo, no Pedro, que es una piedrecita, pero sobre la roca, y el Señor no es el que edifica tu casa, tú estás sinceramente trabajando para el viento, estás desperdiciando tu tiempo. Y cuando llegues a viejo, si tienes la oportunidad, dirás: ay de mí, perdiste tu vida en asuntos que Dios no te había llamado a cumplir. Pero cuando tú rindes tu reino, levantas la bandera blanca y le dices al Señor: heme aquí, Señor, lo que tengo no es mucho, porque tú conoces mi vida, pero te lo entrego todo. ¿Qué hizo esa mujer que rompió ese frasco de perfume tan precioso, del valor del salario de un año? Esa era su vida pasada. Ese era posiblemente su retiro, su escape. No, pero ya el Señor la había perdonado y ella vino a ofrecerle todo lo que ella tenía y se lo entregó todo. Y fue un perfume grato porque se lo entregó todo. No reservó parte de su corazón. No dijo: bueno, ahora que me llamas, Señor, tengo un problemita, es que me acabo de casar. Es que acabo de comprar un terreno. Es que compré unos bueyes para trabajar. Es que. Bueno, déjeme decirle que el camino al infierno está lleno de esques. Pero si tú escoges fe, aceptar la palabra de Dios, aceptar que con Él no tienes que temer. Si solamente tienes al Cristo que resucitó de entre los muertos, lo tienes todo. Y el mundo que cree que tiene algo, no tiene nada. Y tú, por amor, vas a amarlos y se los vas a demostrar y te los vas a ganar para el Señor, porque tenemos el llamado de ministros, hermanos. En esta iglesia se van a levantar muchos ministros. Ese es el deseo de su pastor Harry y de mí, su servidor. Por eso es que estamos aquí, para que ustedes sigan adelante con el llamado de Dios, libre para servirle aquí en esta casa de oración, en Templo.Church, en donde debería recordarles, hermanos, fue creado para ustedes.
Déjenme saber cómo les está gustando el contenido y tan pronto pidan más, le añadimos tanto que quieran, cuanto deseen. Amén, pastor. Todo lo que deseen, pero tenemos que asegurarnos de que es contenido que les da bendición para edificación. Y tenemos ya mucho. Y en el website de YouTube, suscríbanse, es nuevo. Si no lo conocen, estaremos dándole más información. Pero ahí en templo.church van abajito en la página y está el canal nuevo de Facebook y YouTube. Y pronto estará completamente activado para que el pastor se comunique con todos nosotros. Hermanos, para mí eso es un gozo, porque tiene que haber comunicación. Yo tuve una situación con mi esposa el otro día en donde ella me decía una cosa y yo decía otra, y la realidad es que ambos estábamos hablando de dos cosas diferentes. Eso puede ocurrir y nos damos gracia, nos damos amor, nos perdonamos, pero por eso es que hay que comunicarnos y el Señor nos ayuda, hermanos. Pero hay que permitir que Jehová edifique la casa. Eso es crítico para que esta iglesia se establezca aún más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el verso 19, nuevamente vemos el llamado después de creer la predicación, reconociendo que Él es el Mesías. ¿Qué les dice el Señor? Y les dijo, verso 19, venid en pos de mí. Ese debe ser el tema para cuando lo pongamos en YouTube. Venid en pos de mí. Y declara, y os haré pescadores de hombres. Si tú entiendes que el Señor Jesús desea que tú estés en la barca con Él y tú estés pescando, ganando almas, y reconozcas que el Señor declara que el que gana almas brillará como las estrellas para siempre. Y el que gana almas obviamente es sabio, porque reconoce que es lo más precioso. Al cielo no enviamos nada excepto las buenas dádivas que hacemos en honor a Dios, que le dan gloria a Él, y las almas que se salvan, hermanos. No creo que hay más nada. Puede ser que usted conozca un secreto que yo no conozco, pero no creo que se envía más nada al cielo, ¿verdad? Como dice, somos de polvo y al polvo regresaremos, ¿verdad? Sí, hay que cuidar el cuerpo, es el templo de Dios, pero lo más importante es la santidad, hermanos. Eso tiene no solamente beneficio en esta vida, pero en la venidera. ¿En qué estamos edificando? ¿Sobre la roca? ¿Estamos invirtiendo en el reino de Dios o en mi propio reino? Nos examinamos. Ese es el llamado de la palabra de Dios. Y vemos la respuesta de estos dos hombres. Y eran pecadores, ¿recuerdan? Pedro, cuando él empieza a ver los milagros del Señor Jesús, él inmediatamente le dice: te tienes que alejar de mí, yo soy un pecador. Si tú no piensas así de ti mismo, a lo mejor estás viniendo a Cristo pensando que Él debería haber muerto por ti, porque tú eres muy bueno y claro que Dios te necesita. No. Hermanos, es lo opuesto. Nosotros lo necesitamos a Él completamente, hasta para poder tomar el próximo aliento. No podemos vivir sin Él. Qué pena la gente en el mundo que vive sin Dios. Por eso es que los ve tan enredados en tantos revoluces de la carne y violencia y daño, porque no tienen el amor de Dios y no saben cómo amar. Saben cómo amar: si me haces algo a mí, yo te hago a ti, ¿verdad? O algo erótico. Pero el amor ágape, el amor de Dios, solo lo tienen los creyentes, y solo los creyentes que lo ejercen por el Espíritu Santo demostrarán el fruto del Espíritu, que incluye una lista larga en Gálatas 5. Los reto a que la lean y empiecen a practicar ese fruto. Eso es algo que no paramos de crecer y madurar hasta que el Señor nos llama a casa. Amén, hermanos. Yo reconozco ahora más que nunca mi necesidad completa y total dependencia de que Dios me ayude día a día, porque en mis propias fuerzas nada de valor eterno puedo lograr. Y yo no quiero llegar al cielo y el Señor decirme: bueno, qué bueno que llegaste, ahora vamos a probar tus obras, a ver si pasan la prueba. Y de repente todas las obras se queman como solamente cosas que no tienen valor eterno, y entro al cielo por la piel de mis dientes, apenitas. Ay, qué pena. Sí que uno dirá: pero ya estoy en el cielo. Sí, pero eso no es lo que tú quieres. Tú quieres vivir una vida victoriosa, hermanos. Y el que vive mediocre tiene el peligro de encontrarse vomitado de la boca, porque no es asimilado al cuerpo de Cristo, porque queriendo hacer lo menos para ir al cielo, terminó amando el mundo y las cosas pasajeras, y no el hacer la voluntad de Dios. Ahí debe entrar un temblor en tus rodillas.
si no conoces a Dios realmente y solo tienes una relación intelectual con tus pensamientos. Porque el Señor no escucha las oraciones del que lo rechaza y anda en rebeldía hasta que esa persona reconoce lo que estos apóstoles reconocieron, que Él es el soberano, el Mesías profetizado. Y Él acababa de vencer al diablo en el desierto con la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por el hermano Alex, que el martes él estaba compartiendo que necesitamos escudriñar esta escritura. Hermanos, siempre que un predicador predica, tú puedes decir amén a lo que tú aceptas que es verdad, y lo que no conoces, tú tienes el deber a estudiarlo para que puedas decir amén cuando el predicador lo predique. Y si lo que el predicador predica no lo entiendes, le preguntas al pastor para que te lo aclare. Y si con todo eso no estás satisfecho, hay que regresar a la Biblia. Pero tenemos que aprender la última regla para nosotros. Lo que lo determina todo es la palabra sana. Y la palabra sana no se toma un verso fuera de contexto. Por eso es que hay muchas denominaciones que aparentan ser cristianas, pero el enfoque es una parte de la Biblia, no la Biblia completa, y tienen entonces el peligro de apostatar la fe, porque rechazan doctrinas clave que nos demuestran la única manera de ser salvo, que es por medio de Jesús, el camino. Esto es poderoso, hermanos, porque ellos, dejándolo todo al instante, las redes le siguieron. ¿Estás tú dispuesto a responder inmediatamente cuando el Señor te toca? ¿Reconoces su voz? Yo espero que sí. Si no lo has hecho, pídele a Dios que ponga en ti ese deseo. Y tú dices, es que yo no he visto a Jesús caminar por aquí. Bueno, lo estás buscando, lo deseas. A veces no lo vemos porque no lo queremos ver. Yo tuve mucho tiempo que yo no quería ver a Dios en mi vida porque yo quería hacer mi propia voluntad, no la del Padre. Por lo tanto, yo era un rebelde aliado con el diablo, el primer rebelde. Pero para nosotros, Señor, yo sé que nosotros vamos a tener gran victoria porque vamos a obedecer esta palabra. Y en el verso 21 declara: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, esto es el Señor Jesús, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Mira esa situación. Esos dos hermanos estaban no solamente en su oficio, pero ellos estaban sirviéndole a su papá terrenal. Hay un momento en donde una persona le habla al Señor y el Señor Jesús le dice que lo siga, y él le dice: tengo que enterrar a mi papá. Y él le declara: deja que los muertos entierren a los muertos. Estos reconocieron, Jacobo y Juan, que ellos tenían que inmediatamente, es algo urgente, porque tú no sabes lo que el mañana tiene para ti. Si Dios te llama hoy, no esperes a responder. Puede ser la última vez que el nazareno pasa por tu calle. Sabemos que la misericordia de Dios es grande y yo no quiero ponerte temor, pero si tú no tienes temor de Dios, ni siquiera has empezado a conocer lo que es sabiduría, porque no te estás apartando del mal. Por lo tanto, eres como una mariposa, una de esas moths que son atraídas a la luz, y tan pronto se acercan, la luz los hace cenizas. Cuando el pecador se confronte con el creador del universo, que brilla más fuerte que todos los soles del mundo, del universo, ¿qué le va a decir a él? ¿Qué excusa? Es que no me gustaba como el pastor hablaba. Es que no me gustaba el tener que guiar 10 millas hasta la reunión. Es que. Y excusa. Cuidado, hermanos. Y dice en el verso 22: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. No olvides eso. Hermanos, yo he estado en conferencias estos últimos días con pastores alrededor del mundo, en diferentes continentes, y este es el mensaje, hermanos. Tenemos que predicar todo el evangelio. No podemos limitar a Dios por nada. Estudien la Biblia, no una parte de la Biblia, hermanos. La Biblia es tu deber. No es mi deber estudiarla por usted para yo entonces tratar. No.
Sí, yo me preparo para mí y comparto de todo corazón, pero hermanos, busquemos a Dios. Vamos a poner, estaba hablando con mi esposa, lo importante que es que en cada hogar la Biblia tenga el lugar primero, en donde tú sabes, necesitamos, porque ahí la ves, no la tienes escondida, necesitamos leerla, vamos a apagar la tele, ya es hora, ¿verdad? No quieres acostarte con la tele en la mente, quieres acostarte con la palabra de Dios. Pues empieza a crear ese hábito y lo desarrollas, hermanos. Y si tienes dificultades, aquí hay líderes en la iglesia que estudian la Biblia y te pueden hablar. El pastor, yo su servidor, hermanos. ¿Qué esperamos? Nos enamoramos del Señor y esa palabra va a ser más dulce que la miel a nuestro paladar. Espero que para ti lo sea. Declara el verso 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, si nosotros reflejamos al Señor Jesús aquí en la tierra, de acuerdo a los dones que Él nos da y su unción sobre nosotros, deberíamos estar viendo un poquito de lo que se veía en el Nuevo Testamento y desear que el Señor lo aumente. Ese es lo que realmente debemos desear. Quiero recordarles, hermanos, la necesidad que hay hoy en día más que nunca de dejarles saber a tus vecinos la palabra de Dios, el amor de Dios. Si puedes, sabemos que la gente tiene temor del coronavirus, no lo han estudiado y hay tanta información de muchos lados. Va a haber mucho temor. A veces la gente tiene miedo de aceptar algo en las manos. Si tú haces todo lo posible para demostrarle que está en una bolsita, lleva muchos días, está desinfectado, les compartes, les regalas unas naranjas, unos limones, cosas que son muy seguras, se pueden lavar en la pluma, no el tratado, obviamente, los limones y la naranja. Hermanos, tú le vas a mostrar a tu vecino que tú eres real, y entonces esas personas van a querer hablar contigo sobre la palabra de Dios. Y cuando les das este regalo, si tienes la oportunidad, ponle en la mano la palabra de Dios abreviada, para que ellos en el tiempo a solas ellos puedan buscar de Dios. Y detrás le pones templo.church. Hermanos, ¿qué esperamos? La cosecha está lista, pero tú eres el que ha sido llamado, ¿verdad? A trabajar. Todos colaboramos juntos para la gloria de Dios. Ese es mi deseo. Primera de Timoteo capítulo 2. Yo sé que en esta casa hay guerreros de oración y guerreras, y para mí eso es una alegría porque vemos milagros tras milagros tras milagros. Hermanos, continúen perseverando en oración, clamando y pidiéndole al Señor, pero aceptando que cuando tú has orado la voluntad de Dios, Él te ha contestado amén. O sea que tú ora creyendo que has recibido, pero lo recibirás en el tiempo del Señor. Por lo tanto, persevera creyendo. ¿Ok? Y no es una oración en donde el volumen de la oración, la intensidad o el tiempo causa que Dios te oiga. No, Él escucha tu corazón, tu humildad, el hecho de que tú reconoces que tú no lo puedes hacer y necesitas que Él lo haga, y estás dispuesto a esperar en el tiempo de Dios que Él mueva. Y ahora viene lo que declara en Primera de Pedro capítulo 1, vas a tener tu paciencia, vas a perseverar. Y el Señor, durante ese tiempo de prueba en donde tú tienes que esperar por lo que Dios te ha prometido que Él va a lograr, entonces tú caminas en fe, aunque lo que tú ves no parece ser bueno, tú sigues confiando en la palabra de Dios. Eso es más fe, hermanos. Cuando no es tanto una repetición, una fórmula, porque hay muchas personas que tienen una fórmula aprendida, pero es una intimidad. Y el Señor Jesús nos declara cómo eso comienza. Padre nuestro. Él es tu Padre celestial. No lo olvides, hermanos. Y cuando oras en el nombre de Jesús, y si oras de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te ha escuchado y tienes lo que has pedido, porque Dios es bueno y Él quiere dártelo todo. Amén. Para mí es un regocijo. Aleluya. Aleluya. En el primer verso del capítulo 2 de Primera de Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. No olvidemos eso, hermano, cuando oramos, por todos los hombres.
Pero por todos, también por el que no me gusta que está en la Casa Blanca, o el que no me gusta que es un deportista, ¿me entienden? Sí, hermanos, especialmente por los que te caen pesado, por los que tú no invitarías a tu casa, por ellos especialmente. Ora por ellos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Hablando de reyes, ayer tuve el tiempo de escuchar al rey de Jordán. Me parece que se llama el rey Abdullah el número 2. Él habla el inglés perfectamente, mejor que yo. Él es una persona carismática y están tratando de resolver los problemas del Medio Oriente, ya ustedes saben. Y él habló sobre el lugar en donde los judíos ortodoxos quieren reconstruir el tercer templo. El que nosotros conocemos será el templo que el anticristo, a la mitad de esos 7 años de concordancia de paz, él va a quebrar el pacto y van a poner una imagen de él, y él va a obligar al mundo a adorar su imagen, adorarlo a él o al dragón que le dio el poder a él. Hermanos, esto es tan serio porque están hablando los líderes del mundo. Todos los ojos están sobre Jerusalén ahora mismo. Y todos los que peleen contra ella, hermanos, van a ser destruidos. Sigan orando por la paz de Jerusalén. Sabemos que no va a ocurrir hasta que el Señor Jesús regrese, nosotros con él. Pero están moviéndose las cosas en el Medio Oriente, se están acelerando. Ya Israel le ha dicho a Irán un poquito más, no son estas palabras exactas, pero es lo que les dejan saber. Y nosotros tendremos que, antes de que tú nos ataques con esos misiles nucleares, te vamos a destruir. Y el general, el Brigadier General, que voló y destruyó el lugar nuclear en Irak, creo que fue en el 81, él estaba hablando en el noticiero ayer diciendo: y vamos a tener que destruir toda la infraestructura de Irán. O sea que será un ataque que golpeará a Irán de tal manera que ellos no podrán en varios años hacer lo mismo. La Biblia dice que al Gog y Magog y al rey del norte que va a venir contra Israel, el Señor le va a poner un anzuelo y lo va a traer. Él va a ser obligado a ir a Israel a pelear. ¿Por qué una nación sería obligada a pelear por otra? Porque hacen un pacto en donde si a ti te atacan es como si me atacaran a mí. Ellos tienen pactos. Si Israel ataca a Irán, Rusia, Siria, Turquía y otros países se van a ver obligados a atacar a Israel. Hermanos, eso pudiese ocurrir esta noche. ¿Me entienden? Y nosotros no sabemos si el rapto viene primero o esa guerra. Por lo tanto, el Señor pudiese venir antes de esa guerra. No tengan miedo, está en Ezequiel capítulo 38, léelo y sigue para arriba en el libro y verás lo que ocurre. Ahí el Señor te ha dejado saber de adelantado que Él lo tiene todo bajo control y tú no tienes que temer. Amén. Oremos por esos reyes, que no sean los que van a quedar endemoniados durante la tribulación y todos van a querer destruir a Israel, sino que estos reyes sean reyes que reconozcan a Jesús como Señor y ocurra un gran avivamiento en el Medio Oriente. Hermanos, en las últimas semanas hemos logrado, por el ministerio humilde que yo corro desde una computadorita, hermanos, a cientos de miles alrededor del mundo y especialmente en el Medio Oriente, y los reportes son maravillosos. A Dios sea toda la gloria, honra y poder para siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es? Bueno, al nosotros orar por los reyes y dar gracias, etcétera, vamos a vivir vidas quietas, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Eso es lo que deseamos. Nadie excepto los locos que ganan dinero de guerra desean guerra. Nosotros no deseamos guerra, ¿verdad que no? Amén. Nos hemos llamado a proclamar el evangelio de paz. Por eso es que yo rechazo las artes marciales. Ya yo no uso mis piernas para patear una persona, porque la Biblia me prohíbe eso. Yo se supone que camine presto para dar el evangelio de paz. Por eso es que mis pies y los suyos deben ser declarados benditos, bienaventurados, porque estás caminando para proclamar el santo evangelio de Dios, que es eterno, para que otro escuche y tenga la oportunidad de reaccionar y creer, si Dios le da la capacidad de arrepentimiento. Porque aún el arrepentimiento viene de Dios. El arrepentimiento que te da salvación. Porque hay arrepentimiento terrenal que lo que trae es muerte.
Esaú buscó perdón aún con lágrimas, pero no lo halló, porque él había rechazado su primogenitura, prefiriendo venderla por una comida temporera. Hay muchos que por lo temporero venden su primogenitura y ven a otro subiendo con el Señor y se convierten en enemigos. Hermanos, queremos que el Señor traiga paz entre las dos casas, ¿verdad? Necesitamos ver paz en la casa de Dios. Las iglesias están bien divididas. Oremos por la iglesia en los Estados Unidos, que haya un avivamiento como en el mundo. Pero entiendan que en donde hay avivamiento alrededor del mundo es porque hay gran persecución. O sea que la persecución va a venir, porque si no, la iglesia en los Estados Unidos no tendrá mucha esperanza. Necesitamos que haya ese fuego para que los que realmente quieren seguir adelante lo hagan. Pero mientras no estén capacitados, sabemos que el Señor les da la fuerza. El Señor nunca permitirá que tú tengas una prueba mayor de la cual Él te capacita a caminar. Él te va a dar una puerta de escape ante toda tentación. Y Él no es el que te tienta a ti. Entiendan eso. Dios no tienta al hombre, pero Él prueba tu corazón. Y Él quiere, así como Pedro necesitaba reconocer que en sus propias fuerzas Él no podía seguir al Señor. Pedro tuvo que haber sido físicamente una persona muy fuerte. Un marinero tiene que ser fuerte. Por lo tanto, él estaba acostumbrado con sus fuerzas, con su carácter dominar. Pero el Señor le tuvo que permitir una caída para él ser restablecido en la fe. Y eso fue muy precioso, como el Señor lo trae de regreso y le permite el gran honor de ser uno de los apóstoles que el Señor usó para fundar la iglesia primitiva. Y es por cual nosotros estamos aquí, hermanos. Si no fuese porque esos hombres y esas mujeres hubiesen pagado el precio, nosotros no estaríamos aquí. Pero el Señor sabía y Él escogió a los suyos, excepto el que sabía era el hijo de perdición. Continuamos. El Señor, esto es lo que desea en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te pregunto, ¿ese es tu deseo? ¿Ese es tu deseo? ¿Que tus vecinos conozcan a Dios? Bueno, ya es tiempo que les des una invitación a tu casa para un cafecito o un juguito de naranja, lo que les guste tomar. Si no lo haces, tú no vas a tener esa corona de esa alma. Dios mediante otra persona los alcanzará para Cristo. Pero ¿por qué, hermanos? No quiero ponerles peso. Es que reconozcan las oportunidades de evangelismo están en cualquier lugar que tú tengas el tiempo de darle la vista. Por eso es que el Señor declara en tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando te es conveniente y cuando no lo es. Les hablo de mis experiencias volando. A mí al principio me gustaba el volar porque había una libertad de conocer nuevas ciudades, pero con el tiempo, regresando a diferentes ciudades, uno entra en la rutina, preferiría estar en la casa cómodo, y a veces después de un día largo, a veces una semana, a veces 10 días en la calle, ¿verdad? En diferentes ciudades, uno tiene que regresar y uno está a veces cómodo, te dan un upgrade, estás en primera clase, ¿verdad? Bien cómodo, y de repente alguien se sienta al lado tuyo y tú quisieras una siesta. Y de repente ellos lo que quieren es hablar contigo. ¿Qué tú haces? ¿Te pones en el oído, buenas noches, y haces así para no escucharlo? ¿O tú te sacrificas, inviertes el tiempo? Pierdes sueño, pero está bien. Dios mediante al día siguiente lo recuperas. Hermanos, esta semana yo he dormido lo menos en mi vida. Perdónenme si digo algo así o asado, pero el Señor me ha dado las fuerzas. No soy yo. El Señor te restaura, Él te ayuda, Él no deja que tú te quedes en el piso, Él te va a dar las fuerzas. Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Él desea que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Próximo verso, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué dice hombre? Porque Jesús es el Dios encarnado, Emmanuel. Él se hizo hombre. Ahora mismo a la diestra de nuestro Padre Celestial está Jesús en su cuerpo glorificado,
representándonos a nosotros como nuestro sumo sacerdote, el primero de la resurrección. Él honestamente también no solo es nuestro Salvador, pero Él es nuestro hermano mayor, declara la palabra de Dios. Es nuestro hermano mayor, Jesús. Y Él está en el cielo ahora esperándonos, orando por nosotros. Te da ánimo eso, ver a tu hermano mayor, a tu Salvador, a tu Redentor, el que te ha dado su Espíritu Santo para que lo puedas amar como Él merece, con todo tu corazón. Claro que hay días que tú no lo amas con todo tu corazón, porque hay muchos días que a tu esposa no la amas como debes, con todo tu corazón también. Dios primero, claro. Por lo tanto, reconocemos que estamos invirtiendo muchas energías y mucho esfuerzo en muchas cosas, pero estamos perdiendo el tiempo más importante, que es el tiempo íntimo con nuestro Dios. Y ese tiempo no lo se comparte, ese es tuyo con Dios. Yo apago mi teléfono, yo lo pongo en silent, porque alrededor del mundo yo no sé a qué hora me van a llamar y es peligroso. Puede sonar a las 3 de la mañana y allá se me acabó el sueño o despiertan a mi esposa. Yo tengo que apagar mi teléfono. Por favor, entiendan eso. Pero hermanos, ¿qué tiempo tú tienes de fuerzas para tu esposa? Si todo el tiempo estás on the go, on the go, on the go. Hay que buscar tiempo para nuestras esposas. Y de igual manera, esposas, más te vale. Tu esposo te necesita más que nunca en estos días. Dale la atención que él merece, como la palabra de Dios declara. Y verás cómo ese matrimonio se va a fortalecer. Hermanos, necesitamos esa unidad, especialmente en el hogar. Mi esposa y yo estamos hablando mucho de eso y es precioso. Cómo me gusta. Verso 6. Ese único mediador, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y eso es lo que nosotros hacemos al predicar. Damos testimonio de que Jesús es el único mediador. No se le ora a nadie más, o por nadie más se le ora al Padre, debo decir. Se le ora al Padre solamente en el nombre de Jesús. No te atrevas a invocar el nombre de alguien que ya ha muerto. No te atrevas. La Biblia lo prohíbe. Lo llama necromancia, el orar a los muertos. Y tú dirás, no están muertos, están vivos. Sí, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de los vivos. Pero ellos no son Dios para escuchar tus oraciones. Solo Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Hermanos, cuidado a quien tú le oras. No se le oran a los ángeles tampoco. Eso es un nuevo engaño. Y tengo que alertarlos, hermanos, la religión de la fuerza, lo que es la religión de Star Wars que se inventó el famoso director George Lucas, que ahora Disney ha comprado todos los derechos, está yendo adelante con una furia para indoctrinar a los jóvenes del mundo con la mentira de que ellos son dioses conectados a una fuerza global y ellos necesitan un cristal. Para ese cristal darles el poder de hacer el bien o el mal, pero no importa porque no hay bien y mal en realidad. Tú escoges. Es horrible lo que les están enseñando. Y son con poderes de demonios, hermanos. Si usted no está caminando en el poder de Dios, sus hijos lo van a saber. Y ellos están buscando algo real, algo que les dé fuerzas en estos días. Así como yo hice cuando joven, cuando me fui al ocultismo por muchos años. Hay mucho que no les he compartido, porque hay cosas que no se deben hablar muy abierto, de las cosas oscuras, porque son vergonzosas. Pero hermanos, nuestros hijos están siendo educados en doctrinas de demonios a través de las películas de Star Wars. Es horripilante. Y mucha gente es entretenimiento. Ok, te están lavando el cerebro. Y cuidado que no te creas esa mentira, porque declara la palabra, y perdonen que lo repito hoy, algo que compartí hace me parece un viernes. Pero hermanos, la palabra declara en segunda de Tesalonicenses. Vamos ahí, muy importante que lo leamos en contexto. Estoy por concluir. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ya saben de lo que estamos hablando, de la reunión de los santos en las nubes con el Señor Jesús. Lo llamamos el rapto como término moderno. En el griego es harpazo. ¿Ok? Muy bien. Y declara la palabra que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, que no dejes que otra persona cambie tu opinión.
No cambies de pensar. Mantente firme en lo que has creído. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si tú paras de leer ahí, parece que primero tiene que venir el anticristo y después el Señor se lleva a la iglesia. Pero por eso es que uno no para a la mitad de una carta, la lee en contexto. Y declara, perdonen, aquí en el verso 4, este anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es lo que le declaraba cuando vamos a ver, nosotros no, pero el mundo, la abominación de desolación o la abominación desoladora, como declaró el Señor Jesús, Mateo 24, para que los judíos de entonces, cuando vean eso, huyan de Jerusalén y vayan a un lugar que les va a preparar el Señor de protección por 3 años y medio, que los lleva hasta el final de la gran tribulación, cuando el Señor regresa, los rescata, aleluya, y reina por 1000 años. Pues ahí lo vemos, hermanos. Y dice, verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él estuvo con ellos 3 semanas. Y esas 3 semanas se pasó hablándole del rapto de la iglesia, del reino de Dios, que Cristo venía por la iglesia y que después que el Señor se la llevara venía un anticristo. Se lo dijo en 3 semanas, ese era el mensaje. El mensaje era: Cristo viene pronto por la iglesia. Y hoy en día tenemos todas las señales cumplidas. Lo que falta posiblemente es esa guerra, pero no es necesario que la guerra ocurra antes del rapto. La guerra de Ezequiel 37, 38, 39, ¿me entienden? Esto para mí es urgente. Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene al anticristo de revelarse? Es lo que se habla. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya están en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Creemos que es el cuerpo de Cristo en la tierra, lleno del Espíritu Santo. Cuando el Señor se lleve a su iglesia, se podrá revelar el anticristo, porque ya lo que está evitando que él sea revelado ha sido removido. ¿Entienden? Gloria a Dios. Y entonces declara en el verso 8, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora en Isaías 11, verso 4, para los que estudian profecía, verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No dudes que los líderes del anticristo van a usar la tecnología de las compañías que hoy en día están indoctrinando a creer doctrinas de demonios, para hacerle creer a la gente que cuando el anticristo recibe una herida que parece ser mortal, resucitará, para imitar la resurrección de Jesús, para que ahora el mundo crea que Él es el Cristo, el espíritu de la reencarnación del Cristo, algo completamente anatema a la palabra de Dios y el camino de Dios. Y eso es lo que van a creer los que rechacen la verdad. Y dice, verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que los que se pierden van a ser engañados. Van a creer que tienen razón, pero van a estar 100% equivocados. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y esta es por qué: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No aceptaron las condiciones, el término de amor, lo que declaró el Señor en la cruz. Él tomó tu carga, pero tú tienes que aceptar que Él la tomó. Si tú no se la entregas, tú te la quedas hasta el gran juicio, y entonces perecerás como el hombre rico. Declara la palabra aquí para concluir. Se pueden poner de pie en su hogar.
que estas personas que no amaron la verdad para ser salvos, verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y la mentira, de acuerdo a la palabra, es esta: la mentira de la serpiente a Eva, que si tú dudas la palabra de Dios y crees lo que Lucifer dijo, tú serás como Dios. Esa es la mentira que el mundo está aceptando ahora como una verdad. Hermanos, ¿qué días vivimos? Y dice que esas personas que creen la mentira por ese poder engañoso enviado por Dios, en el verso 12, es para que a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre Santo, qué palabra tan terrible para el que te rechaza, pero qué maravillosa para el que ya te tiene en el corazón, para el que ya camina mano a mano con el Cristo Redentor. Padre, esos corazones de los que están ahí, si sí o no, si se entregan o no, ayúdalos. Padre Santo, dales la capacidad de arrepentirse, de entregarse, de proclamarte Señor, Señor soberano, Rey de gloria. Ayúdalos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que Dios los bendiga. Disfruten el tiempo con su familia. Creen ese altar en el hogar para adorar a Dios con su palabra y oración. Y los esperamos el domingo a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga y muy buenas noches.